Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Ageo capítulo 1, versículo 7. Dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen en lo que hacen. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo el Señor lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Por culpa de ustedes los cielos están retenidos, han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Yo hice venir la sequía sobre la tierra, sobre los montes y el trigo, sobre el vino y el aceite, sobre hombres y animales, sobre todos los productos de la tierra y sobre todo trabajo manual. Tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor, su Dios, le había ordenado decir. Y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo dijo: yo estoy con ustedes. Palabra del Señor. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de el Señor de los ejércitos, y era el día 24 del mes sexto del rey Darío. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios hoy. Ya habíamos hablado en la primera parte que hay 4 sermones o 4 mensajes que Ageo le manda al pueblo, 4 mensajes. El primero está en el capítulo 1 y es el que estamos considerando. Después vamos a considerar los otros 3, pero estamos considerando siempre el primer mensaje de los 4 que a través de Ageo llegó al pueblo de Israel. Ageo daba un mensaje de exhortación, un mensaje de protesta. Dios estaba protestando por la actitud del pueblo. Luego de 70 años cautivos en Babilonia por tener la mente muy cerrada y por rebelarse contra Dios, después de 70 años, Dios permitió que volvieran a su tierra y les dijo que reconstruyeran entonces lo que estaba destruido. Reconstruyeron el altar del sacrificio y echaron los cimientos del templo. Por supuesto que tenían oposición de la gente de alrededor. Siempre que alguien va a hacer la obra de Dios tiene oposición. Había oposición, pero se fueron enfriando y durante 20 años dejaron de edificar. Durante 20 años. Ahora, cuando alguien preguntaba, bueno, ¿qué hacemos con la casa del Señor?, ellos tenían una frase que la repetían todos: bueno, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Lo que sucede es que se habían secularizado. ¿Qué significa esto? Un cristiano se mueve en el plano secular, nuestras obligaciones sociales, y en el plano espiritual, nuestras obligaciones espirituales. Ellos seguían cumpliendo en el plano secular, cumplían con todo, y en el plano espiritual no hacían nada. Lo único que hacían era la rutina de ir al altar de sacrificio y no pensar en lo que tenían allí parado. Y el Señor elevó su protesta. La protesta del Señor consta de 2 partes nada más. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Esta gente dice que no es tiempo.
¿Y acaso para ustedes es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Esta es la pregunta. Y fíjense que es la lucha entre lo secular y lo espiritual. Es decir, en esas dos demandas está marcado el eje del problema. Ahora, este mensaje, que es el primero, lo dirigió a Zorobabel, el gobernador, y a Josué, el sumo sacerdote, y por intermedio de ellos tenía que llegar a todo el pueblo. Pero es importante porque lo que el Señor está destacando es esto: la labor que ustedes tenían que hacer como gobernador y como sumo sacerdote, el gobierno civil y el gobierno religioso ha fracasado en esto. Por eso tengo que hablar yo a través de un profeta. Y el primer mensaje lo manda entonces directamente al gobernador, al sumo sacerdote, y a través de ellos a todo el pueblo. Ahora, el problema para ellos era que aquello que Jesucristo le dijo a sus discípulos, daban a César lo que era de César, pero no daban a Dios lo que era de Dios. Y Dios estaba reclamando su parte. ¿De dónde salía esta excusa? Bueno, algunos piensan que de los enemigos, posiblemente haya sido algo por los enemigos que había alrededor, que tenían miedo, pero cuando uno lee la historia, los enemigos siempre se habían opuesto y ellos siempre habían seguido adelante. Yo creo que hay otro motivo detrás de todo esto. Yo creo que seguramente recordaban el templo de Salomón. Estaban los más viejos y los que habían recibido por boca de sus padres la descripción del templo de Salomón. Salomón había ido a comprar al Líbano los cedros del Líbano y había desplegado 30.000 hombres en facciones de 10.000 cada una para que fueran y ayudaran al rey de Irán a cortar eso. ¿Por qué? Porque los cedros del Líbano eran la madera más estimada, más lujosa, la mejor para hacer el templo de Dios. Y después revistió todas las maderas con oro. Ahora, Salomón estaba viviendo en un tiempo de esplendor y podía hacerlo. Lógicamente que ellos no iban a poder hacer todo eso, no iban a poder. Y yo creo que esto es uno de los trabajos que cuando alguien decía, bueno, construyamos el templo, sí, pero todavía no tenemos como para ir a comprar la madera, ni tenemos el oro como para hacer esto, ¿no? Siempre hay una excusa cuando uno no quiere cumplir con lo que Dios ha dicho, siempre tenemos una excusa. Ya llegará el momento en que podremos ir a buscar en los cedros del Líbano, y ya llegará el momento en que podremos revestir todo de oro como en aquel tiempo, punto. Esa era una excusa, era una excusa. Y parecería como excusa que lo que querían era buscar la gloria de Dios. Ahora, Dios, que conoce el corazón, dice: a mí no me van a engañar, se pueden engañar ustedes, pero ustedes están dedicando a la parte secular todo su esfuerzo y se han olvidado de que ustedes son seres espirituales. Le están dando a César lo que es de César y no le dan a Dios lo que es de Dios. Dios le contestó con dos propuestas. La primera propuesta es: piensen lo que están haciendo, piensen lo que están haciendo. Es decir, ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, etc. Le está diciendo: ustedes no tienen satisfacción en el esfuerzo que hacen, no están satisfechos interiormente. El Señor no les ha mandado bendición. Es decir, les dice: piensen echando una mirada sobre la realidad que están viviendo. Miren la realidad que ustedes están viviendo. Ese es el primer motivo de meditación. El segundo, si el primero era lo que están haciendo, piensen lo que están haciendo, el segundo era: piensen en lo que tienen que hacer, mirar hacia adelante. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa, yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Muy claro.
Acaben con las excusas, les está diciendo, acaben con las postergaciones, hay que subir al monte. ¿A qué monte? No, al de los cedros del Líbano, no, al que está en la esquina. Ahora vamos a usar otra madera total. Sí, pero esa no es la madera. Sí, no es la madera, pero resulta que hay que hacerlo. Y con lo que hay que edificar. Dejen de soñar, bajen a la realidad. Claro, el mensaje de Ageo fue un mensaje corto, lo leímos el domingo pasado, potente, fuerte, claro, y fue a las cabezas y al pueblo. Y pasó algo que es casi único en el ministerio de los profetas, casi único en el ministerio de los profetas. No tuvo que repetir, no tuvo que insistir, no tuvo que discutir, hubo una reacción inmediata. Es decir, respondieron todos inmediatamente. Si ustedes leen los profetas anteriores, como Jeremías o como Isaías, van a ver que permanentemente ellos son libros extensos y ellos hablan y hablan y hablan y aparece reiteradamente la palabra pero no oyeron, pero no oyeron, pero no oyeron, no oyeron. Ahora resulta que acá es una excepción, tal vez porque el cautiverio los había sacudido en tal forma que estaban más sensibilizados espiritualmente frente a esto. Tal vez era eso. Pero es un profeta. Si Jeremías, que escribió tanto, ¿no es cierto?, nunca tuvo el éxito del arrepentimiento del pueblo, Ageo, con un solo mensaje, por obra de Dios, logró que el pueblo se diera vuelta. Ahora, en el Antiguo Testamento, que dice la palabra de Dios, oyeron a Dios. ¿Qué significa oír a Dios? Oír a Dios. No es un asunto auditivo, tiene que ver con la voluntad. Y cada vez que se dice oyeron a Dios, no quiere decir que lo escucharon, quiere decir que pusieron la voluntad e hicieron lo que Dios les había mandado. Nosotros tenemos una palabra para oír y otra para escuchar. Oír es percibir el sonido, escuchar es prestar atención. Acá hay un modismo hebreo que incluye las dos cosas juntas. Usted tiene que escuchar, prestar atención y llevarlo a cabo. Por lo tanto, cuando se habla en la palabra de Dios, oyeron la palabra de Dios, quiere decir que usaron algo más que las orejas, sino que movieron la voluntad. Y por eso el oír la palabra de Dios hace que teman. Es decir, que sientan que están cometiendo un error. La palabra de Dios llegó a ella y dice, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. ¿Cuántas veces usted a lo mejor le habrá dicho a su hijo, te hablo, me oís pero no me escuchás? Bueno, acá no solamente oían, sino que también movían la voluntad, realmente escuchaban, oyeron la voz del Señor. El profeta Habacuc dice en su libro, he oído, Señor, tu palabra, y temí. El Espíritu Santo se manifiesta siempre, tanto en los hombres del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, moviendo la sensibilidad espiritual. Reaccionar a la palabra de Dios es mover la sensibilidad espiritual. Mover nuestra sensibilidad espiritual. Podemos adquirir un gran conocimiento, pero la palabra de Dios no es para llenar la cabeza, es para movilizar el corazón de la persona. Esa actitud de ellos, de responder rápidamente, demuestran dos cosas por lo menos importantes. En primer lugar, que sintieron colectivamente, todo el pueblo, con sus gobernantes, que estaban en falta.
Y esa reacción colectiva los llevó a inclinarse a la voluntad de Dios y se arrepintieron. Se arrepintieron. Arrepentir es cambio la forma de pensar y me vuelvo para cambiar también la forma de vivir. Ahora, allí hay algo que pasó en el corazón de ellos, que fueron sensibles a la palabra de Dios y eso produjo arrepentimiento. Estamos nosotros viendo un juicio sobre 8 delincuentes que mataron a un muchacho indefenso, que lo masacraron, que en un minuto le quitaron la vida, le patearon la cabeza y luego se fueron a festejar. Y escuchamos al testigo, a los profesionales de varias disciplinas. A mí este caso me interesa mucho, pero no tal vez por los detalles técnicos de por qué, sino por lo que implican ciertas personalidades. Los imputados parecen inmutables, insensibles frente a todo esto. ¿Qué les sucede? ¿Qué les sucede? Entonces yo escuchaba psicólogos que hablan de psicopatía, otros que hablan de perversidad, y de repente unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les está pasando? La carta a los Efesios da una respuesta que es terminante con respecto a eso. Y eso es lo que tiene la palabra de Dios. Lo que los hombres se aplican a buscar y a buscar y a buscar, de pronto la palabra de Dios lo explica en una sola palabra. El apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los Efesios acerca de los paganos, él dice que tienen la cabeza hueca y andan en la cabeza hueca, la vanidad de su mente, piensan huecamente, y porque piensan huecamente hacen lo que hacen. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, se le hizo la noche a su entendimiento, no saben distinguir una cosa de la otra. Pero después da la clave y él dice, perdieron toda sensibilidad. Y lo que nosotros estamos ante un cuadro que lo que demuestra es que han perdido toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Son absolutamente insensibles frente a la realidad que tienen delante. Perdieron toda sensibilidad. No escuchan nada, ni la voz interior, ni la conciencia. No existe el remordimiento. Sí existe el hecho de la atricción, no la contrición, la atricción. ¿Ustedes hubieran hecho esto de vuelta? No, por las consecuencias. No porque el acto sea malo. No porque el acto sea malo. Y seguramente antes del final vamos a escuchar arrepentimientos que no se están dando al principio. Pero esos arrepentimientos es para bajar la pena. Porque no hay ningún tipo de sensibilidad en esto. ¿Qué pasa? Que perdieron toda sensibilidad. Es decir, perdieron toda sensibilidad espiritual. Y dice, entonces, cometen con avidez toda clase de impurezas. Y esto es lo que vimos. Quiere decir que la palabra de Dios nos da la clave. Miren, lo que esta gente perdió, su sensibilidad. No tiene capacidad ya de arrepentimiento. No tiene capacidad de arrepentimiento. Ahora, después de decir eso, el apóstol dice, los que perdieron sensibilidad, le dice a los cristianos, más ustedes, más vosotros, no habéis aprendido así de Cristo. No habéis aprendido así. Es decir, el cristiano tiene que tener sensibilidad espiritual. Y esto es muy importante. Leemos todos los días la Biblia, escuchamos todos los sermones, conocemos la Biblia. Pero el problema es si somos sensibles a la palabra de Dios. Somos sensibles a la palabra de Dios. La sensibilidad a la palabra de Dios es cuando yo me acerco a la palabra de Dios y la palabra de Dios habla a mi corazón y yo entiendo cuál es mi realidad. El Espíritu ilumina esa realidad. No busco excusas, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. No busco ningún tipo de excusa y reacciono a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora, ¿por qué Dios está empeñado en que la sensibilidad espiritual de este pueblo
se mueva a través del arrepentimiento. ¿Por qué estaba preocupado por el tema de David y le manda a un profeta para que se mueva hacia el arrepentimiento? Porque Dios sabe que si el pueblo no se arrepiente, no toma otra actitud, el desastre va a ser mayor. Y a David le manda el profeta porque sabe que se ha paralizado espiritualmente y que va hacia un desastre todavía mayor. Lo que quiere decir que la sensibilidad espiritual, mis hermanos, la sensibilidad espiritual es fundamental, porque si no la vida espiritual se detiene. Y ese pueblo estaba detenido espiritualmente porque no era sensible. Ahora, ellos escuchaban la ley todos los días porque seguramente iban al altar de sacrificio y allí habría algún sacerdote que les transmitía la ley. No era desconocida la ley de Moisés. La preparación que tenía siempre el pueblo en el conocimiento de la ley de Moisés era una preparación muy profunda. Pero allí se tocó la sensibilidad espiritual. Ellos entendieron que habían hecho algo que estaba mal y que tenían que rectificarlo delante de Dios. Y esa sensibilidad espiritual se manifestó ¿en qué? En primer lugar, en que tuvieron temor de Dios. Entonces, sensibilidad espiritual y temor de Dios, temor de Dios. El mensaje de Ageo tiene como reacción estas palabras: y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Todo el pueblo tuvo temor, no hubo miedo, hubo temor, solemne y reverencial temor ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios nos sentimos empequeñecidos por el poder, por la grandiosidad, por la sabiduría. ¿Quién puede alcanzar la sabiduría de Dios, o el poder de Dios, o la grandiosidad de Dios? Son las preguntas que se hacía Job en su libro. Las preguntas de ¿quién puede llegar a esto? Y en el momento en que entendemos eso ante la presencia de Dios y nos sentimos empequeñecidos, se producen dos fuerzas en nosotros. Una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. La centrípeta que tira hacia adentro y la otra que me tira hacia afuera. Si usted estudia la vida del apóstol Pedro, va a encontrar estas dos manifestaciones con mucha claridad en la experiencia de él. El día que él percibe el poder de Dios en la pesca milagrosa aquella, que él decía que no se iba a pescar, él le dijo: apártate de mí, la fuerza centrífuga, te quiero lejos. Apártate de mí, yo soy un hombre pecador, hay una distancia tremenda. Pero en la transfiguración, Pedro vuelve a hablar. Dice: Señor, es mejor que nos quedemos aquí. Es la atracción. Quiere decir que por un lado, en un momento, él ve la grandeza de Dios y dice: apártate de mí, tomo distancia. Y en la transfiguración, él ve la misma grandeza de Dios. Dice: Señor, es mejor que nos quedemos aquí. Y yo creo que esas dos fuerzas justamente están permanentemente en nosotros cuando hay sensibilidad espiritual. Es decir, llegamos al temor de Dios y quiero acercarme, pero sé la grandeza de Dios. Y entonces tengo temor. ¿Por qué? Porque no alcanzo ni su sabiduría, ni su conocimiento, ni su poder, ni nada. Esas dos fuerzas están. Y estas dos fuerzas movidas y equilibradas es lo que nosotros llamamos la reverencia. La reverencia. Reverencia al Señor. Temor del Señor es percibir la presencia del Señor. Se entiende que cada vez que el pueblo está reunido, como estamos nosotros esta mañana, se percibe la presencia de Dios. Por eso, porque edificamos este lugar para eso, es que está eso que dice: uno mayor que el templo está aquí.
Uno mayor que el templo quiere decir, hay algo que yo no veo, pero que percibo. Y percibo la grandeza del Señor. Cornelio, cuando recibió a Pedro, y era un hombre que no aprobaba el punto A de la doctrina, porque lo quiso adorar a Pedro, Pedro lo tuvo que levantar, no aprobaba. Pero había algo que él tenía, y era que percibió la grandeza de Dios, la presencia de Dios. Dicen, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Y este es el principio fundamental que va a desarrollar la vida cristiana, percibir la presencia de Dios en nuestra vida, percibirla. Tenemos que ser conscientes de esta percepción y del Dios al que nos acercamos. Estoy ante la grandeza, ante la majestad, ante la santidad, ante la gloria, ante el poder de Dios. Había aparecido una moda por allí de gente que oraba en una forma impropia. No voy a repetir la forma, ¿no es cierto? No voy a repetirla, pero una forma impropia. Como si se acercara al viejo que tiene en la casa, llamándolo con diminutivo. No percibían la grandeza de Dios. La grandeza de Dios hace que nos quedemos callados, Y hay un momento en que uno tiene que ir a la palabra de Dios y percibir la grandeza de Dios. Si yo no percibo la grandeza de Dios, la lectura, el estudio y todo lo demás no sirve de nada. Esta es la sensibilidad espiritual. Es un proceso interior el que tuvo esta gente. Vieron su falta, se arrepintieron y expresaron el arrepentimiento en el corazón, porque cuando ellos escucharon y temieron, nadie puede ver el temor de otra persona, nadie puede verlo. Era algo que había pasado en el corazón. Era un proceso interior donde vieron el divorcio entre lo que Dios decía y lo que ellos estaban haciendo. Le faltaba todavía un paso fundamental. ¿El paso fundamental cuál era? Salir y edificar, Pero el proceso se estaba dando, y se estaba dando correctamente en ellos. Cuando Lutero pone las 95 tesis allí en la puerta de la abadía, la primera de las tesis dice: cuando nuestro Señor y Maestro, y lo voy a leer textualmente, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice arrepentíos, quiere que toda la vida de los creyentes en la tierra sea de constante arrepentimiento. Es decir, que haya una dinámica donde yo vaya analizando mi vida y vaya cambiando. Una dinámica. Muchas veces decimos, me convertí a Cristo, llegué, ya está. No, ahí empieza el asunto. Empieza el desarrollo de la vida espiritual. Y la tercera de las tesis dice, sin embargo, no solo significa el arrepentimiento interior. No hay arrepentimiento exterior, sino obra exteriormente. Está diciendo, el arrepentimiento del corazón delante de Dios tiene que mostrarse después exteriormente. Ahora, el pueblo tenía este arrepentimiento interno, y Dios, que ve el corazón, ve esa conversión de corazón, ese arrepentimiento de corazón. Falta la conversión. ¿Y la conversión qué es? Es levantarse e ir al monte. Pero como Dios penetra en el corazón del pueblo, ni bien el pueblo tuvo esta actitud, Dios volvió a hablar. Y Dios les dijo, a través de Ageo. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor y como enviado suyo, y dijo, yo estoy con ustedes. Fíjese que Dios no necesitaba tampoco esperar que fueran y cortaran los árboles. Él sabía lo que estaba en el corazón, y como sabía que había un arrepentimiento genuino y que iban a ir, en ese momento, en ese punto justo, porque si lo hubiera hecho después que cortaban la madera, eso cualquiera de nosotros hubiera dicho, hay conversión realmente. Pero acá, él ve el arrepentimiento del corazón y dice, yo estoy
con ustedes. Ante estas palabras, las posibles excusas, los posibles temores que tenía el pueblo, las dudas, todo se desvanece. El Señor miró ¿qué? Miró la integridad del corazón. Y Él sabía que la decisión que habían hecho era para levantarse y empezar a trabajar. ¿Y cómo termina el versículo? Diciendo, subieron al monte. ¿A qué monte? Al que estaba cerca de la casa. Y cortaron la madera. Y con esa madera empezaron a edificar. El Señor miró la integridad, no esperó que comenzaran el trabajo, les dio la garantía de su presencia, porque la decisión había sido una decisión profunda de corazón. Nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios, continuamente. Cuando oramos nos acercamos nosotros, pero Dios está siempre cerca nuestro y estamos continuamente en la presencia de Dios. Tal vez en el momento de la oración o cuando abrimos la Biblia es cuando más percibimos, pero la presencia de Dios está permanente. Que ese Dios que permanentemente nos está mirando vea en nosotros esa integridad que hace que pueda comprometerse y decir, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Porque Dios lo que busca es eso, un corazón íntegro para ayudarlo en la tarea de transformación. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.